A partir del 31 de marzo de 2025 quedaron suspendidos los trenes de pasajeros hacia Santo Domingo, General Madariaga y Visadero de Pinamar hasta nuevo aviso. Lo que comenzó como un rumor entre aficionados y ferroviarios lo terminó oficializando Trenes Argentinos, liberando la venta de pasajes de larga distancia para el mes de abril en todos sus corredores, con excepción del ramal General Guido Pinamar. Sin anuncios oficiales, sin explicar los motivos del porqué, sin nadie de la empresa, funcionarios a cargo saliendo a hacer una mención al respecto, Pinamar pierde su tren de pasajeros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quería hacer este video de emergencia porque considero que es un tema importante para debatir y tomar un poco de conciencia acerca de esta noticia. Es un poco más corto que lo que estoy acostumbrado a hacer últimamente, pero me gustaría ser un poco más conciso sobre lo que quiero argumentar en esta ocasión. Hay muchas cosas que se están diciendo que no son ciertas, ya sea a propósito o por desconocimiento. El servicio tampoco deja de funcionar porque sí, porque todo tiene un motivo, así que vamos a esclarecer por qué deja de correr este tren de pasajeros sin entrar en especulaciones o conspiraciones. Así que vamos a sacarnos un poco de dudas y a desmentir algunos mitos. Sin más que decirles, para arrancar, comencemos. Primero que nada, hay que saber de qué ramal estamos hablando. Se trata del tren de larga distancia entre General Guido y Pinamar, el cual se prestaba a modo de combinación con el tren desde Buenos Aires, entre Plaza Constitución y Mar del Plata. Los pasajeros debían bajarse en Guido y subirse al tren que los lleva hasta la estación de Visadero de Pinamar, pasando por Santo Domingo y General Madariaga. No vamos a entrar en detalles sobre su historia porque no viene al caso, pero básicamente el ramal fue reabierto en el 96, después de décadas clausurado por la dictadura de Onganía en el 66. Por mucho tiempo la provincia se hizo cargo de este servicio de pasajeros desde Constitución, teniendo en un principio una buena demanda de pasajeros incluso fuera del verano, pero después de un accidente de ferrobaires en Lezama se cortó definitivamente, volviendo a inaugurarse en 2015 durante tan solo 2 meses hasta que la crecida del río Salado en un temporal imposibilitó la corrida del tren. En 2020 se empezó a hablar de la posibilidad de recuperar la traza, la cual había quedado sin tráfico de pasajeros desde esa suspensión que cumplía 5 años, y así fue. Se empezó a gestar la vuelta del tren haciendo únicamente la limpieza y el mejoramiento de vías, de manera limitada ya que todavía se trabajaba bajo el protocolo de la pandemia. A la vez, se mandó a reparar 3 coches motores en triplas marca CAF, unas unidades de segunda mano que habían quedado fuera de servicio, y así fue como el 20 de enero de 2021 se hizo la inauguración oficial, recuperando el tren a General Madariaga y Pinamar después de tanto tiempo. A diferencia de cómo se hacía este recorrido anteriormente, se planteó un servicio de combinación con el tren de larga distancia a Mar del Plata, en el que se pagaba pasaje para ir desde Constitución hasta General Guido, y de allí los pasajeros se bajaban para subirse al coche motor y continuar el viaje. En un ratito te voy a explicar por qué desde la premisa esto ya está mal planteado, pero todo a su tiempo. Inicialmente el tren se mantuvo con una frecuencia diaria, partiendo desde Constitución alrededor de las 6:30 y llegando antes de la 1 de la tarde a Pinamar, en un viaje que duraba 6 horas y media. Durante todo este tiempo el ramal no tuvo problemas muy importantes, menos del 10% de los trenes sufrieron cancelaciones y la mayoría se debían a obras de renovación de vías donde se suspendía el tren a Mar del Plata y dejaba de tener sentido prestar un servicio de combinación. Incluso con los problemas que terminaron presentando el uso de los CAF, los trenes siempre aseguraron manteniendo formaciones de reserva. El año pasado, y sin muchos cambios en el diagrama, la frecuencia del tren de pasajeros fue recortada, dejando de ser diaria para pasar a ser de solo 3 veces por semana. Al principio se creía que era para reducir los trenes fuera del verano, pero llegó la temporada alta y el servicio se mantuvo igual. Finalmente llegamos a la fecha de hoy, en la que después de varios rumores circulando en el aire, se oficializó la suspensión del tren de pasajeros a Pinamar, dejando el ramal General Guido y Divisadero de Pinamar sin tráfico de ningún tipo. Así que salvo que se pague para hacer algún relevamiento o patrullaje cada cierto tiempo, este tramo quedará abandonado. Ahora vamos a desmentir algunos mitos que han surgido producto de esta decisión. En las redes sociales se dicen muchas cosas sin tener ningún tipo de conocimiento previo de cómo es la situación del servicio. Veo gente que comenta que esta medida se justifica porque total, en ese tren no viaja nadie. Vamos a comprobar qué también le fue a este ramal con estadísticas de pasajeros. En el primer año de la inauguración del servicio fue usado por casi 70.000 pasajeros, en el medio del aislamiento social. En 2022 nos encontramos con 88.000 pasajeros y en 2023 con 96.000 pasajeros, un récord histórico para el volumen que siempre tuvo este corredor. Y hay que tener en cuenta que todos estos números se lograron componer una sola formación diaria de 3 coches, una capacidad muy limitada para lo que acostumbran a hacer los larga distancia en nuestro país. Pero ahora, si nos vamos a los números de 2024, nos da que el ramal tuvo una fuerte baja,
pasando de esos 96.000 a tan solo 57.000. Viendo esto uno puede argumentar, bajó muchísimo la demanda, tiene sentido que no funcione más. Pero al decir esto se ignora que el ramal sufrió un recorte en el que pasó de tener un tren todos los días a tan solo 3 a la semana. Y como se mencionó, esto no se cambió por la temporada alta. Para que se haya recortado más de la mitad de la frecuencia, el ramal tan solo perdió un 40% de pasajeros. Y otra cosa que se dice es que hace referencia a que todos estos números se encuentran inflados porque es un ramal que tiene muchísima demanda en verano, pero fuera de temporada no lo toma nadie. Esto también se cae muy rápido. Si bien todavía no vamos a llegar a esa parte de cómo se demanda este corredor en verano, si vamos otra vez a las estadísticas nos encontramos con que de esos 96.000 pasajeros, al menos 64.000 utilizaron el servicio fuera de la temporada alta. Pasajeros que en su mayoría no van a viajar a Pinamar o a Madariaga o hasta Buenos Aires por turismo. La gente viaja por cuestiones familiares, de salud, por educación o incluso por trabajo. Toda esa gente representó casi un 67% de la cantidad total de pasajeros. Y algo muy criticado de este ramal es el tiempo de viaje. Casi 7 horas desde Constitución hasta Pinamar, aunque no es un exceso si lo comparamos con otros servicios, sí está lejos de ser el tiempo de viaje ideal, sobre todo sabiendo que hace tan solo 20 años se tardaba 1 hora y media menos. A pesar de ello, pudimos ver que Pinamar tiene una fuerte demanda que por mucho tiempo hizo imposible el conseguir pasaje en contraste con la baja capacidad ofrecida. Pero es obvio que va a tener demanda si el precio del pasaje está regalado. Así cualquiera viaja hasta la costa. Y esto es verdad, el precio del pasaje estuvo ridículamente barato entre 2021 y 2024. Aunque se entiende que la idea es que el tren sea una opción económica, en la operación esto no es así, y si bien uno se puede dar el lujo de subsidiar las líneas más necesarias infinitamente, para un tren de larga distancia termina siendo inviable salvo unas pocas excepciones. Pero ¿qué pasó después? El año pasado hubo un enorme aumento en los precios de los recorridos de larga distancia. El pasaje de este tramo pasó de costar unos míseros 2.335 pesos a estar 28 lucas, un aumento de más del 1000%, muy similar al precio de los pasajes en ómnibus low cost, que aunque tienen menos comodidades que el tren y menor oferta, llegan en 2 horas menos. Con esto uno puede pensar, el pasaje se fue a las nubes y hay opciones al mismo precio, que tienen más oferta y llegan más rápido. Nadie va a viajar en tren. Vamos a ignorar el hecho de que viajaron 57.000 personas y vamos a revisar directamente lo que sucedió en verano. En menos de un mes, todos los pasajes a Pinamar y a otros corredores como Mar del Plata ya estaban casi agotados. La temporada alta es la más importante para los trenes de larga distancia y demuestra que a pesar de que hoy se brinda tiempos de viaje muy malos y una oferta muy escasa, la demanda es tal que se sigue agotando los pasajes aún pagando el precio de lo que realmente tendría que valer, o incluso menos. Incluso podríamos continuar subiendo el precio un poco más y el resultado sería el mismo. En Argentina sabemos, y si no sabías te lo comento, que es muy complicado tener trenes de pasajeros así de rentables, sobre todo por la densidad de población. Pero en corredores como estos, el factor turismo que ante el alto coste del pasaje de un medio como el avión y cómo se congestionan las rutas en estas temporadas, tal como le pasa a la Ruta 2, vas a terminar necesitando un carril exclusivo con el que toma fuerza el tren de pasajeros. Todo esto que te estoy contando es para que entiendas que hay mucha gente que necesita o prefiere el tren, dispuesta a pagarlo aún en las condiciones en las que se ofrece y con otra gran cantidad que se pasaría a esta opción si aumentara la cantidad de servicios y su calidad. Pero entonces, si tiene tanto potencial este tren de pasajeros, ¿por qué ahora lo vemos suspenderse? La razón que se comenta y la que está circulando por las fuentes más confiables es que es por el estado de la infraestructura del ramal, y esto es verdad, pero no tiene que ver con que los trenes pasan a 40 y 50 km por hora, pasa por condiciones de seguridad básicas que están faltando. De 2023 que el recorte de presupuesto evitó poder hacerle mantenimiento básico a la red ferroviaria en general, y eso ya se nota a diario puertas adentro de la misma o desde los propios pasajeros. La preocupación esta vez va de la mano del estado de los puentes, que no han sido intervenidos en mucho tiempo e incluso se teme que se lleguen a derrumbar. Este tipo de cosas también denotan la manera en la que hizo las cosas la gestión anterior, que le encantó abrir varios recorridos, aunque necesarios, sin ningún tipo de planificación a largo plazo, tanto en mantenimiento como en operación, haciendo únicamente un mejoramiento de vías que nada más sirve como un arreglo provisorio para que los trenes circulen bien por un tiempo, como una manera de hacer política barata. Independientemente de que la intención es la privatización de la empresa Trenes Argentinos, hay que saber que la gerencia que tiene esta empresa es otra. Los nombres cambiaron con el cambio de gobierno, y si Martín Marinucci fue el responsable de la gestión que no hizo nada para mejorar la situación, ahora Matías Galparsoro es al que le correspondería tomar acciones administrando como corresponde, y hasta ahora la gestión es más de lo mismo, distinta gente, mismos problemas, solo que con otros ideales.
Desde los medios más importantes se minimizó estas noticias diciendo que el ramal se cierra para realizar las tareas correspondientes, pero lamentablemente no es así. Todo el personal y los insumos asignados a este corredor empezarán a ser reubicados para seguir aprovechándose, pero fuera de eso, que es obvio, no está licitada ninguna reparación ni mejoramiento de estos puentes. Existió una licitación para esto en específico que hace no mucho fue dada de baja, mostrando que hasta hace no mucho tiempo todavía existía interés por seguir dándole mantenimiento al ramal. Además, si de verdad hubiera sido así, no habría necesidad de suspender el servicio. El trabajo de reparación se puede hacer en los días y horarios en los que no corre el tren, y si realmente los trabajos ameritan que se suspenda por mucho tiempo, se da un plazo para las obras ya licitadas y se anuncia públicamente, tal como quieren hacer, por ejemplo, con el ramal a Lobos, en donde quieren hacer una renovación de vías en la parte del Sarmiento, que incluye la suspensión del servicio por el tiempo de un año. Lo único que se puede argumentar a favor de esto es que se suspende el servicio antes de que ocurra algún descarrilamiento, o sea, antes de que pase una catástrofe, que es algo que debería ser básico, pero que no se cumple tanto hoy en día. Mientras tanto, nosotros seguimos perdiendo trenes de pasajeros, producto de la desinversión de tantos años en sectores que fueron olvidados, y producto del desfinanciamiento de la gestión actual. Tenemos trenes que funcionan más limitados, que tienen menor frecuencia, y como estos corredores que directamente desaparecen de un día para el otro. Lo único que se está ejecutando hasta el momento son unas pocas obras y licitaciones producto de la declarada emergencia ferroviaria, para poder mejorar los servicios en estados más críticos y más importantes. Pero entonces está perfecto. Están priorizando los trenes adentro del AMBA donde viaja mucha más gente. Todo lo demás no es necesario. Y puede ser, vamos a ver cómo van las obras en las líneas metropolitanas. Lejos de darles una charla más compleja, se nota que la dirección para los ferrocarriles está siendo muy improvisada y muy lamentable, y eso que venimos de gestiones ferroviarias que no eran muy difíciles de superar en hacer todas las cosas mal. Pero ¿de qué manera se puede solucionar todo esto? No es que el servicio esté exento de fallas, el simple hecho de cubrir este trayecto con un servicio de combinación ya hace que esté mal planteado. Al hacer esto vos le estás quitando capacidad al marplatense, ramal que ya tiene hasta el hartazgo de demanda, y hace que de Guío hasta La Feliz queden al menos 200 lugares vacíos. Lo más lógico sería que, si estuviera el material rodante suficiente, partiera un tren directo desde Constitución. Que eran muchas locomotoras y coches disponibles ahora que desistieron de muchas frecuencias y trenes. No es algo que no se puede hacer. Una vez en temporada baja, ahí sí es más conveniente que circulara con servicio de combinación y con esa capacidad limitada de solo 3 coches. Y si vos querés, mantenés esa frecuencia de 3 trenes semanales. Por otro lado, no se puede hacer de cuenta de que los puentes o las vías no están en mal estado. Así que primero se debería hacer una licitación para la reparación de los puntos críticos y en un segundo plano, ver hasta qué punto se pueden mejorar o renovar las vías. Teniendo la renovación, que ya les adelanto que es muy cara, se podrían ofrecer más servicios y en mucho menor tiempo. Teniendo todos estos factores, tranquilamente se le puede aumentar el precio para obtener ganancias y transportar mucha más gente. Con larga distancia obtener rentabilidad es muy difícil, pero con los que tienen esta atracción turística y para conectar un municipio tan poblado como Pinamar, se puede sacar a flote este ramal al tener más potencial. Recientemente a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires les llamó la atención esta noticia y nuevamente volvieron a poner en órbita la idea de empezar a hacerse cargo de algunos trenes de pasajeros, exactamente como pasó hace 30 años cuando se formó Ferrobaires. Tengo un video de 27 minutos contando la historia de esta empresa y creo que tiene el argumento suficiente como para rechazar totalmente esta idea. Buenos Aires no tiene los recursos necesarios y hasta diría que tampoco tiene gente capacitada para administrar un ferrocarril. En fin, para esto solo nos queda esperar a que milagrosamente todo esto sí se trate de una suspensión para reparar los tramos críticos. Es un servicio muy importante y que a pesar de las falencias que te mencioné, llegó a hacer cosas interesantes, como por ejemplo los trenes desde Maipú y Guido, que alguien se dio cuenta de que correr trenes vacíos desde el depósito es un desperdicio y se empezaron a vender boletos entre estos dos pueblos, sumando una pequeña cantidad de pasajeros pero muy interesante. Y sin ir más lejos, también fue buena la idea de construir un depósito para alistar y hacer reparaciones menores al material rodante, en lugar de tener que hacerlo todo directamente desde Remedios de Escalada, ayudando tanto a este ramal como al de Mar del Plata. Solo esperemos que de alguna manera se transite de forma constante este tramo, ya que sin tráfico de ningún tipo podría significar la condena para que no vuelva a pasar el tren nunca más. Y por último, si no te gustó todo lo que dije en el video, para que te sirva de consuelo, todo esto es solamente mi opinión. Quizás soy un ignorante de la materia y puedo aprender de algún sabelotodo que me insulta en los comentarios. Son tiempos difíciles para los trenes y ya venimos de suspender varios ramales dentro del país y que todavía siguen creciendo los rumores de otros corredores que podrían tener la misma suerte. Hace 30 años tuvimos la peor racionalización ferroviaria de nuestra historia, con consecuencias que tenemos que lamentar hasta el día de hoy.
no volvamos a repetir el pasado. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video y tenés alguna opinión al respecto, déjamela en la caja de comentarios. Seguime en mis redes sociales para estar al tanto de noticias ferroviarias, además de compartir los videos del canal en las mismas para que le llegue a más gente. Por último, unite al Discord del canal para poder hablar conmigo y entrar en contacto con un montón de información y conocimiento ferroviario. Sin más que decirles, yo soy Fidel, también conocido como Goji Gertino, y nos vemos y hasta la próxima.